7:49 de la mañana, a esta hora nos acompaña ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ingeniera Diana Tamaint. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Se cerró la etapa ya de inscripción de candidaturas para los binomios presidenciales, asambleístas nacionales y provinciales de cara a las elecciones del 20 de agosto y comienza esta etapa de objeción, impugnación y apelación. ¿Se ha objetado alguna candidatura de los binomios presidenciales? Del reporte que tenemos, solamente en la provincia de Napo se registra una objeción. Todavía hay tiempo para hacerlo y en el transcurso del día esperaremos a ver qué novedades tenemos. Eso sigue su camino. ¿Pero qué pasa en torno a la inscripción de candidaturas para asambleístas, tanto nacionales y provinciales, ¿no? Hay algunos movimientos que dicen se quedaron por fuera por falta de tiempo, que su información no ha sido registrada, aunque sí la llevaron. ¿Esa cifra pudiera ir variando? Efectivamente, los resultados que nosotros dimos a la hora cero, a la medianoche, cuando se terminaba el plazo de inscripción de candidaturas, fue, por ejemplo, de 241 listas inscritas en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, a partir de la hora cero, ya cuando empezamos a mirar a nivel nacional, se puede ver en este momento 312 listas inscritas en el sistema del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué hay ese cambio si ya el proceso se cerró hace 2 días? Exactamente. Esto es muy importante aclararle a la ciudadanía. Esto se da porque tuvieron la posibilidad de que antes de las 12, antes que se cierre el sistema, hubo organizaciones políticas que imprimieron su ficha sin observaciones. Esto quiere decir que no tengan, que no les registre que le faltan mujeres y que le falta jóvenes. Sin observaciones, esa ficha daba derecho a la organización política ingresar en ese momento, porque dice fecha de impresión, es la fecha que estaba permitido inscribir, y con la documentación en físico que no lograron subir al sistema, pero en ese mismo momento se recepta el secretario de la Junta y lo podía haber subido esa misma noche inmediatamente o en el transcurso del día de ayer, porque demostraron que su inscripción sí fue validada antes de la hora cero, pero que no tuvieron la posibilidad de escanear y subir los documentos, porque la subida de documentos no le cierra la posibilidad de que pida la inscripción de candidatura. ¿Eso pudiera generar cambios, por ejemplo, en el caso de la alianza que respalda la candidatura presidencial de Daniel Noboa? Nosotros tenemos que revisar, porque de los reportes que tuvimos ayer, hubo organizaciones políticas, lamentablemente, inclusive que sí imprimieron su formulario sin observaciones, pero no ingresaron por secretaría de la Junta, o habría que mirar si ingresaron por la secretaría de la delegación. Tenían que haber ingresado esa ficha más los documentos habilitantes si es que no los subieron al sistema. Por eso nosotros tendríamos que revisar y cada junta tiene la responsabilidad de analizar si es que la organización política presenta ese reclamo. Lo mismo pudiera ser en el caso de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que a nivel de Guayas aparecía una candidata inscrita por el Distrito 4 y no figuraba ningún otro representante por los otros distritos de la provincia. Sí, en el caso de Guayas, estoy yo aquí ahora, ayer fui a las oficinas, lo que sucede es que efectivamente no se registró en el corte las listas de las otras distritos. Sin embargo, se tiene la documentación que fue generada la ficha y sus respaldos fueron entregadas en la delegación, y la subida de esa información fue posterior, que eso sí está permitido porque la ficha no registra observaciones, le da paso para que la Junta lo pueda subir, y eso es lo que sucedió. Por eso es que de los 214 a nivel nacional, ahora tenemos 312 listas registradas a nivel nacional, porque esta situación se dio en diferentes provincias. Pero entonces, ¿cuándo ya va a estar totalmente todo revisado, todo en el sistema, para ya poder hablar de una cifra precisa? Bueno, esperemos que en el transcurso del día, tengo entendido que en algunas delegaciones, organizaciones políticas han presentado sus escritos porque se encuentran en esta situación. Se quedaron con el formulario en las manos y no entregaron en ese momento, pero registra la fecha de inscripción antes del cierre del sistema. Tendremos que mirar caso por caso con absoluta responsabilidad y sobre todo que esas fichas que se generaron no tengan observaciones, estén limpias y no digan que les faltó mujeres o les faltó jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Centro Democrático, aquí en el Guayas, de la lista nacional que no registró,
Conversé yo ayer con el representante legal y revisamos en el sistema por qué no lograron registrar. Y me decían, el sistema falló. Le demostramos al representante que no falló el sistema, le salía observaciones, le faltaba jóvenes. Y cuando te falta jóvenes o mujeres, el sistema no te permite de ninguna manera registrar esa lista. Eso pasó en la lista nacional de Centro Democrático, por ejemplo. ¿Qué pasó con Pachacutic, donde le acusan a usted de haber vulnerado sus derechos? Incluso ya han dicho que van a iniciar acciones, la van a demandar a usted, llegarán al Tribunal Contencioso Electoral o incluso a instancias internacionales. Bueno, tienen el derecho de decir, yo también tengo la posibilidad de dar mi versión. Los problemas internos de las organizaciones políticas nada tienen que ver las autoridades electorales. Se les advirtió con el tiempo suficiente que resolvieran sus problemas internos. Pachacutic, en su autonomía, en todas las provincias del país, hicieron primarias y registraron sus candidaturas porque el Tribunal Electoral de ellos tiene esa potestad. No tienen lista nacional porque el coordinador nacional pide asistencia técnica del CNE para hacer primarias de asambleístas nacionales, pero no tiene esa competencia según su propio régimen orgánico. Si no respetan sus propios régimen orgánico, ¿cómo la autoridad electoral puede avalar alguna irregularidad que presenten hacerlo? Por eso no hicieron primarias de asambleístas nacionales y lamentablemente no pudieron registrar. Y con la izquierda democrática, que ellos están exigiendo también que se dé paso a la inscripción de los candidatos elegidos en primarias. Lo de la izquierda democrática es lamentable también. La izquierda democrática hizo primarias, dimos asistencia, las primarias se dieron con las complicaciones que tienen, pero hicieron de acuerdo a sus estatutos porque la autoridad electoral interna de ellos pidió asistencia técnica. Sin embargo, su estatuto dice que quien tiene la clave es la autoridad máxima, en este caso el señor Chávez, que tenía las claves y no les entregó las claves a las diferentes delegaciones provinciales para que puedan subir esas candidaturas, y eso es por problemas internos, lamentablemente no pudieron inscribir esas candidaturas. Bueno, mientras ellos enfrentan este tipo de problemas y con una disminución de presencia en estas elecciones, lo cierto es que también estas elecciones express se han visto marcadas por algunas particularidades. Hay mayor presencia de alianzas que en otras elecciones, en otros momentos políticos del país. Así es, por eso podemos ver que solo tenemos 8 binomios porque resultan de alianzas, ¿verdad? Y a diferencia de los 16 binomios que tuvimos en las elecciones presidenciales anteriores. Eso facilita muchas actividades internas para nosotros. Por ejemplo, los debates ya no serán en 2 jornadas, habíamos planificado para aquello, será más dinámico, vamos a mejorar los procedimientos, por ejemplo. Y asimismo, las listas nacionales, son solo 8 listas nacionales registradas precisamente por las alianzas que han tenido. Y en las provincias de igual manera se han registrado alianzas locales, que eso hace que se disminuya el número de listas y candidatos que están participando. Pero seguramente, ingeniera, también influyó el corto tiempo que tienen y el hecho de tener que cumplir con este requisito de paridad de género. No es fácil para ellos completar las listas con esta alternancia de hombre-mujer. Así es, se presentaron muchas novedades. Algunas organizaciones políticas, sobre todo locales, hicieron primarias, pero al final desistieron y nos notificaron que no iban a inscribir sus candidaturas. No sabemos las razones por qué y se quedaron a pesar de haber hecho primarias. Otros no lograron subir la inscripción, pese a que hicieron primarias, aceptaron la candidatura, pero al final, el mismo día, a pocas horas, vimos un registro importante de renuncias a candidaturas y se quedaron sin listas. El escenario ha sido muy complejo, ahora vemos como resultado menos listas inscritas y menos candidatos. ¿Ha tenido respuesta del Ministerio de Finanzas ante el problema de que no les daban la autorización, el presupuesto que necesitan para continuar ustedes con el camino para poder, por ejemplo, ya dar paso a la impresión de papeletas, al menos ya iniciar esos procesos debido a la asignación del presupuesto que requieren? Bueno, la primera, digamos, que el desembolso que hemos recibido es alrededor de 34 millones, debemos reconocer que lo hicieron. Sin embargo, estamos a la espera de los 19 millones adicionales que necesitamos para contratar y terminar el desarrollo del voto telemático, contratación de personal y Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que se ha pedido en el monto de 19 millones y esperamos que en el día de hoy nos han ofrecido. Señor ministro, voy a esperar hasta las 12 del día para que nos dé parte de aquello, alrededor de 7 millones. El problema de esto es que el tiempo pasa y los plazos se siguen acortando más para seguir con los procesos de contratación pública como corresponde a través del CERCOB, de subasta inversa, y
tenemos el riesgo de que estos plazos sean tan cortos y aunque tengamos los dineros y nos llegan muy tarde, no podamos cumplir con esas actividades. Veremos qué pasa. Queremos agradecer a la ingeniera que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, buenos días. Que tenga un buen día. La ingeniera Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Con esto, Milton, estamos concluyendo. Sí, amigos, nos vemos más tarde. Tengan buen día. Buen día.